Saludos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más al espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir esta nueva entrega con cada uno de ustedes. En este momento me acompaña el gran amigo, médico cirujano, el doctor Elvis Castillo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se siente usted? Bien, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy tenemos un interesante tema que es el cáncer en el hombre, doctor. Pero para mí, pensaba de que el cáncer más común en el hombre es el cáncer de próstata. Usted me decía que no. ¿Cuáles son los más comunes en el hombre, doctor? Así es. Cuando se piensa en cáncer en el hombre, casi siempre nos enfocamos en el cáncer de próstata. Sin embargo, sí, a nivel mundial, el cáncer de pulmón sobrepasa por un poco, pero lo sobrepasa al cáncer de pulmón, al cáncer de próstata. Le sigue el cáncer, en tercer lugar, el cáncer de colon y recto y cáncer de estómago. Entre todos estos fenómenos de cánceres, doctor, ¿cuál es el más letal que podríamos nosotros, o los más letales más bien? Bien, dentro de los más letales está el cáncer de pulmón. Anualmente tiene una supervivencia a los 5 años de menos de un 15%. O sea, la mayoría se muere. El de pulmón. El de pulmón. Pero una preguntita, quedándonos unos minutitos ahí en el cáncer de pulmón. ¿No se puede reemplazar, hacer un trasplante de pulmón, como hoy en día se habla tanto de esto, si está infectado un pulmón por el cáncer, doctor? El cáncer, el tratamiento del cáncer de pulmón reside primero en la cirugía, cuando se diagnostica en etapa temprana, no en el trasplante. En el trasplante, porque eso se utiliza cuando hay algún tipo de enfermedad degenerativa, como la fibrosis quística, que afecta a ambos pulmones. En el cáncer, que si ocurre en un solo pulmón o en un segmento de un pulmón y no se ha diseminado a otro órgano, el tratamiento inicial es con cirugía. Ahora, si la enfermedad está muy avanzada, a veces hay que iniciar con quimioterapia y algunas veces combinarlo con radioterapia. La recidiva de este tipo de cáncer, ¿qué tan frecuente es, doctor? Ya que usted habla de cirugía, ¿verdad? Y la quimioterapia en la parte del pulmón. Bien, en cuanto al cáncer de pulmón, la tasa de recurrencia es muy alta. Sí. Y no todos los pacientes llegan en una etapa temprana, o sea que pudiera incluso ofrecérsele un tratamiento curativo de inicio. Algunos pacientes lamentablemente llegan con una etapa muy avanzada. Sí. Y esto se debe a que gran parte de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. O sea, el cigarrillo es uno de los factores. Es la causa principal para desencadenar el cáncer de pulmón. Se estima que más del 80% del cáncer de pulmón se atribuye al cigarrillo, al fumar, al tabaco, a cualquiera de sus Pero una preguntita, tenemos fumadores directos y también los fumadores pasivos o los indirectos. ¿Eso va para ambos grupos? Bueno, si el fumador indirecto está constantemente expuesto al humo del cigarrillo, es como si fuera un fumador. O sea, si en una casa alguien fuma, o una empresa, y no se aísla para fumar, y fuma en el mismo entorno donde comparte con los demás, pues esas otras personas van a tener el mismo riesgo de desarrollar cáncer. Creo que hubo una resolución que decía que se tenía que fumar a ciertas distancias donde existían colegios, creo que hospitales, pero en algunos casos, lamentable, aún los mismos médicos salen a veces a fumar, doctor. Sí, son unos pocos, porque creo que hay una gran conciencia en esa área, pero hay muchos que salen ahí mismo a fumar. Sí, realmente se ha ido concientizando la población y ha habido una reducción del consumo de tabaco a nivel mundial y de la aparición de algunos cánceres, pero todavía no como se debe, porque el cáncer de pulmón
que ahora es el más frecuente y uno de los más letales, en los años 1900, antes de que se pudiera comercializar de manera masiva el libremente, era un cáncer muy raro. Sí. Entonces luego de eso se convirtió en una epidemia. Así es. ¿A quiénes afecta más este tipo de cáncer, el cáncer de pulmón, a los hombres o a las mujeres? A las mujeres, al hombre. ¿Hay algún factor determinante? Además del cigarrillo, del tabaquismo. Prácticamente es que el hombre tiende a utilizar más el cigarrillo. Ok. Al estar más expuesto a este factor, pues es el que se ve más afectado. ¿Y los factores genéticos, doctor, en ese tipo de cáncer? En este tipo de cáncer no son tan preponderantes porque, como le dije, antes del consumo del tabaco de manera masiva, era un tipo de cáncer muy raro. O sea, el que fuma tiene prácticamente un 98-99% de desarrollar ese tipo de cáncer. ¿Y otros? Bueno, otros tipos de cáncer. Podemos decirlo de la siguiente manera. Más del 80% de los que desarrollan cáncer de pulmón es porque son fumadores o eran fumadores. Ok. Hay otros tipos de cáncer que también se asocian al consumo del tabaco. Pero hay que recordar que la aparición del cáncer es algo multifactorial, porque hay personas que fuman toda su vida y no desarrollan cáncer, pero van a tener afectación pulmonar, problemas cardiovasculares, problemas de la circulación. ¿Qué hay de cierto, doctor? Algunas imágenes que a veces uno ve en las redes sociales que dicen, por ejemplo, un pulmón de un fumador y un pulmón de una persona que no fuma, que el pulmón del fumador siempre se ve como negro. ¿El fumar hace eso realmente? Sí, claro, es así. El humo del cigarrillo tiene una gran cantidad de sustancia química, alrededor de 5.000 identificables, y de esas algunas 60 o 70 ya confirmadas como carcinógenos, o sea que predisponen a la aparición del cáncer. Y no solamente el tabaco, cualquier tipo de humo, personas que trabajan en fábricas o empresas donde se está expuesto a cualquier tipo de humo, esos residuos se quedan en los pulmones. Ahora mismo está muy de moda la juca, doctor, y uno no entiende a veces los jóvenes por moda, ¿no? Y si usted no hace eso, está fuera de onda. Es muy, diríamos, frecuente este tipo de cáncer en personas jóvenes en los últimos tiempos. El cáncer o todos los tipos de cáncer en los últimos años se están presentando cada vez más frecuente en pacientes más jóvenes. En unas décadas atrás se consideraban muchos tipos de cáncer como enfermedades que aparecían en la ancianidad. Sí, y hemos visto que cada vez la frecuencia en pacientes jóvenes cada vez mayor. Por ejemplo, el cáncer de colon, que se recomendaba la colonoscopía a partir de los 50 años, ahora se está empezando a recomendar a partir de los 45. Ok. El cáncer de mama, que era muy común en mujeres ancianas ya después de los 70 años, ahora estamos viendo que en las décadas de los 40 o 50 hay una gran cantidad de mujeres afectadas por este tipo de cáncer. Incluso estamos viendo muchas mujeres jóvenes de 20, 30 y pico de años con cáncer de mama. Y lo mismo está pasando con los otros tipos de cáncer, y es por el estilo de vida y factores ambientales. Muy bien. Doctor, si nosotros, por ejemplo, en este momento describiéramos las funciones del riñón, ¿cuáles son las principales funciones? ¿Por qué es tan importante tener un riñón saludable? O pulmón, más bien, perdona. El pulmón. El pulmón, sí. Bien, el pulmón es el órgano donde se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Es el filtro. Es como la chispa que le da energía a todas las células de nuestro cuerpo, es el oxígeno. Ok.
y el desecho del metabolismo de utilizar ese gas es el dióxido de carbono. Entonces, en los pulmones se da ese intercambio. Del aire tomamos el oxígeno y expulsamos hacia el aire el dióxido de carbono. Las plantas hacen lo contrario y son prácticamente las que nos suministran la mayor parte de oxígeno que hay en nuestra atmósfera. Esa dinámica. Exacto. Entonces, cuando se ve afectado el pulmón, esa función se reduce. Así es. Entonces, se llega menos sangre oxigenada a los tejidos, sí. Además de que afecta el aparato circulatorio porque el corazón se ve más forzado a bombear más sí. sangre. El cigarrillo, además de afectar el pulmón, provocar fibrosis y daños a ese tejido donde se produce el intercambio y lo hace más ineficiente, también daña otros órganos y daña el aparato circulatorio, que es por donde viaja la sangre con sí. oxígeno para poder llegar a todos los tejidos y a todas las células. Muy bien. Mencionabas también otro tipo de cáncer que es bastante letal. ¿Cuál era este, doctor? Además Está el cáncer de estómago. Ajá. El cáncer de páncreas. El páncreas, doctor. El cáncer de páncreas. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son? ¿Hay síntomas en esos tipos de cáncer, tanto en el pulmón, el del pulmón, como el de páncreas, doctor? Sí, existen síntomas. En el caso del cáncer del pulmón, los síntomas principales son tos, dificultad respiratoria. Okay. ¿Qué pasa? Que el paciente llega tarde a la consulta, ya con la enfermedad avanzada. Que al ser fumador, le achaque esa tos, no, que es por el uso de cigarrillo. Las personas que fuman sufren de una condición pulmonar que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces sufren como si fuera de ese tipo de tos y dificultad y sintomatología respiratoria. Entonces el cáncer se enmascara con ese cuadro pulmonar crónico que tiene el paciente y muchas veces cuando llega a la consulta ya es demasiado tarde. En cuanto al cáncer, por eso entonces el pronóstico es muy malo, porque el cáncer, mientras más temprano se diagnostica, más posibilidades hay de que se cure. Muy bien. En el caso del cáncer de páncreas, también es, además de ser letal, una de las causas por lo cual lo es porque se diagnostica en una etapa tarde, debido a que al principio da muy pocos síntomas. Ok. Entonces, cuando empieza a manifestar algún tipo de síntoma el paciente, de tipo gastrointestinal, dolor abdominal, el paciente puede tornarse amarillo porque se obstruyen las vías biliares y sube la bilirrubina, sí. como dice Juan Luis Guerra. Pero en este caso es real. Entonces, cuando el paciente llega con esa sintomatología, ya tiene un tumor relativamente grande, que muchas veces ya se ha diseminado los ganglios linfáticos o ha hecho metástasis a otro órgano, entonces ya realmente el pronóstico ya es... ¿Cuál es el tiempo de vida de una persona con el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas, casi un 80 o 90% el primer año. Las personas con cáncer de páncreas en un 80% el primer año de estar afectados. Sí, porque la mayoría lamentablemente se diagnostican en una etapa muy avanzada. Si los comparamos con otros tipos de cánceres que son más frecuentes, como el cáncer de mama, la mujer que se diagnostica con cáncer de mama y el diagnóstico se hace en una etapa inicial, precoz, pues tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de un 99%. Ok. Por eso tantas campañas de concientización. Sí. Y es para poder lograr eso. De la detección temprana y convertir el cáncer en una enfermedad crónica, como si fuera la hipertensión
o la diabetes, con la cual la mujer pueda convivir o incluso que se pueda curar. Doctor, bueno, en los últimos años se ha hablado bastante de que hay investigaciones muy avanzadas para poder contrarrestar más estas enfermedades catastróficas y crónicas como lo es el cáncer. Pero bueno, continuando esta parte del cáncer de páncreas, ¿cuál es la función del páncreas, doctor? Bien, el páncreas es una glándula con doble función, una glándula anfícrina porque tiene un tipo de secreción que le llaman exócrina porque produce un jugo pancreático, enzimas para poder digerir los carbohidratos y los lípidos. Y por otro lado también funciona como una glándula endocrina, o sea, produce hormonas. Y la más conocida por todos es la insulina, una hormona que se encarga de regular los carbohidratos, o sea, la azúcar, la glicemia que hay en la azúcar que hay en la sangre. Esa es la función. Esa es una de las funciones principales del páncreas. Además, produce otros tipos de hormonas que tienen que ver con el funcionamiento del aparato digestivo y también otras hormonas que tienen que ver con el control del metabolismo, además de la insulina. Y cuando eso está afectado, el sistema completo del cuerpo del ser humano, sí, claro, se ve afectado toda la economía, todo el organismo. Muy bien. Y no solamente esto, todos los tipos de cáncer se consideran una enfermedad sistémica porque afectan no solamente al órgano, sino que, bueno, el que ve a un paciente con cáncer ve cómo se le afecta todo su físico. Así es. Vámonos a una pausa, doctora. Al regreso continuamos aquí en Puntos de Análisis. Vamos a pedirle a Nelson también que pueda poner los teléfonos en pantalla para cualquier persona que quiera, pues, o tenga alguna inquietud, pueda externarla. Pausamos, al regreso continuamos. Hoy, analizando un poquito el tema, señores, de los cánceres en el hombre, específicamente los que más afectan a los hombres. En el caso del cáncer de páncreas, doctor, ¿afecta igual a las mujeres y a los hombres? Sí, en ese tipo de cáncer las estadísticas no son muy diferentes, pero casi siempre un poquito más hacia el hombre. Afecta un poco más al hombre. No importa la etapa de la edad de los hombres o las mujeres. ¿Cuál es la etapa en que la posibilidad de que una mujer se afecte o esté afectada de cáncer en su vida sea, doctor? Bueno, en cuanto al cáncer de mama, pudiéramos decir que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. 1 de cada 8 Una de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. En el hombre pasa lo mismo con el de próstata. Hay una cifra similar de un varón por cada 8 por cada 8 desarrollar cáncer de próstata. ¿Por qué el cáncer de próstata es el más, del que más se habla con los hombres, doctor? Bien, es porque es uno de los más frecuentes. Va ligado pues básicamente a la exposición a las mismas hormonas del hombre. Es curable y tratable si se diagnostica a tiempo, así como el cáncer de mama, y por eso están entonces las campañas de concientización y de detección temprana, porque si logramos detectarlo a tiempo... Yo tengo una teoría con eso, doctor. Yo creo que el cáncer de próstata nos preocupamos más porque siempre pensamos que puede afectar las esferas sexuales del hombre. Y usted sabe que el hombre se preocupa mucho por eso, doctor. No sé si estoy mal, Sí, pero a nivel personal, pues así es. Pero a nivel de salud pública, se hace énfasis en la promoción de la salud con respecto al cáncer de próstata, precisamente porque diagnosticándolo a tiempo podemos salvar muchas vidas. Así es. Y como tenemos herramientas de bajo costo,
como el chequeo con el médico, haciéndole el tacto rectal, la realización del PSA, esas pruebas en la sangre. Con Muy eso bien. podemos diagnosticarlo a una etapa temprana, y si se diagnostica en una etapa temprana es potencialmente curable. El cáncer de esófago, doctor. El cáncer de esófago afortunadamente no es tan común, pero sí es muy letal y afecta también mayormente a hombres, y se relaciona mucho con el hábito del cigarrillo. También. Hay dos tipos de cáncer de esófago. Hay uno que se llama carcinoma escamoso o epidermoide, que se ve más frecuente en personas fumadores. Y hay otro tipo de cáncer de esófago que ocurre en la parte inferior del esófago, que se conoce como adenocarcinoma. Ajá. Y se relaciona más con los hábitos alimenticios, con la obesidad y por el reflujo gastroesofágico. La obesidad, pues, daña la función de un esfínter que tenemos entre el esófago y el estómago, y eso provoca lo que le llamamos el reflujo gastroesofágico. Sí. Ese jugo gástrico irrita de manera constante el esófago. Imagínate, ese jugo gástrico es capaz de digerir todo lo que uno se come, incluso hasta la carne cruda. La capa que recubre al esófago no está preparada, no está diseñada como la del estómago para protegerse de ese ácido. Entonces, ese reflujo constante daña ese epitelio y predispone a ese tipo de cáncer. ¿Algunas causas específicas que produzcan este tipo de cáncer, doctor? Sí, como le dije, ya la obesidad y el estilo de vida se relacionan con el cáncer de esófago de la parte inferior de ese órgano, el tipo adenocarcinoma, y el hábito de cigarrillo se relaciona pues con el que ocurre en la parte más superior y media del esófago, que es el carcinoma epidermoide. Por lo que, si lo vemos desde cierto punto de vista, pudiera ser prevenible. Porque la mayoría de los factores que estamos describiendo son cosas que nosotros podemos modificar. Claro. Podemos dejar de fumar o decidir no fumar, y podemos tomar la decisión de llevar una vida saludable, de hacer ejercicio y de no caer en sobrepeso. Muy bien. Entonces, tomando esas medidas se puede limitar o incluso evitar el desarrollo de cáncer en gran parte de la población. Mira, ahí está el contacto en pantalla para cualquier persona que quiera externar alguna inquietud, 809-227-2749. Si usted tiene una inquietud sobre el tema que estamos tratando, usted la puede exponer en este momento. Señales que deberían alertar a un individuo de un cáncer de esófago, doctor. ¿Alguna señal? Sí, el paciente empieza a presentar dificultad para tragar. Empieza con esa disfagia, que se le conoce así ese término, con alimentos sólidos, y luego va progresando, y el paciente lo que hace es que se va acostumbrando y va comiendo con agua. Porque dice, no, es que me siento esto aquí, que no me pasa bien la comida y tengo que comer con agua. Y así se quedan, y luego esa disfagia va progresando. El paciente luego no traga los alimentos semisólidos, luego tienen que ser líquidos o licuados. Y a veces cuando llegan a la consulta, pues ya casi no están tragando prácticamente nada. Entonces es incorrecto usted... Y más la pérdida de peso que va acompañándose de eso. El tomar agua al mismo tiempo de estar comiendo es incorrecto, doctor. No se debe, porque predispone a alteraciones gastrointestinales, a gastritis, a reflujo gastroesofágico, porque ese ácido que nosotros tenemos en el estómago para digerir los alimentos, si tomamos mucha agua, se diluye, y entonces este órgano, el estómago, no va a hacer una función de digestión adecuada. Esos alimentos van a durar más tiempo en el estómago. Doctor, ¿el cáncer de la piel es más común en el hombre que en la mujer? El cáncer de piel se relaciona más con la raza.
Ok. Las personas que tienen la piel muy clara son los que más se ven afectados de este tipo de cáncer. Ajá. Y es provocado por la radiación ultravioleta, los rayos ultravioleta, que es un tipo de radiación que hay en nuestro medio ambiente y proviene del sol. Pues en las personas que tienen la piel muy clara, muy blanco, esas personas que son tan blancos que tienen pecas, Ajá. ese tipo de piel en específico es más propensa a desarrollar cáncer de piel. Ok. La gente se admira los lunares, pero dicen que si usted tiene ciertos tipos de lunares, podría indicar señal de que puede desarrollar un cáncer de piel. Sí, sí, hay un tipo de cáncer de piel que no es tan común como el que acabo de mencionar, que se le llama melanoma, y este surge en los lunares o empieza a manifestarse como un pequeño lunar. Okay. Se llama melanoma porque se origina en los melanocitos, es unas células que tenemos en la piel que son las que nos dan pues el color. Sí. Mientras más melanocitos tenemos en la piel, más oscuro de piel tenemos la piel. Entonces, en los lunares hay que estar verificando que si presentan algún cambio, si aumentan de tamaño, si hay algún cambio en la coloración, si los bordes cambian, o sea, si era redondito y empieza a tener una forma irregular, si de ser plano pasa a verse elevado en la piel, si pica, si se ulcera, son signos de alerta para acudir al médico y que extirpen ese lunar o le hagan una biopsia para determinar si los cambios que están presentando pues se debe a una lesión premaligna o maligna. Miren, vamos a una pausa. Al regreso le voy a pedir al doctor que nos hable un poquito de qué tan común es, qué tan letal suele ser el cáncer de pene. Pausamos, al regreso tocamos ese punto. Escucha mucho hablar, pero que sí existe. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tan frecuente es? ¿Y qué tan letal suele ser el cáncer de pene? Bien, el cáncer de pene afortunadamente no es tan común. Ajá. Se relaciona, uno de los factores predisponentes es la infección por el virus de papiloma humano, un virus que se transmite pues de manera sexual y es el mismo tipo de virus que predispone al cáncer de cervix en la mujer, okay, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer de garganta, se asocia también porque todo va relacionado con las relaciones sexuales. Se puede manifestar como una pequeña ulcerita, como dice el hombre, manifiesta que llega con un peladito en el pene, en el glande o en el prepucio, y eso puede ser una señal de alerta. El problema con el hombre es que existen muchos tabús para acudir al médico, para mostrar sus partes íntimas. Incluso para cualquier otra enfermedad el hombre es difícil para acudir al médico. Pero como le dije, afortunadamente no es tan común. Ahora el problema está en cuanto al tratamiento, porque muchas veces si está avanzado, me dicen que es agresivo, hay que hacer una amputación del pene. Entonces y bueno, existe la prótesis, pero lo original es original, doctor. Sí, no tendría ya sensibilidad. Pues ya no hay pene. No hay. No hay pene. No, ay, Dios mío. Entonces, por eso cuidarse y llevar una vida sexual sana, porque una de las causas de este tipo de cáncer y el cáncer de cervix está con el tener diversas parejas. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, el doctor habló de amputación. Antes la gente se lo mochan, señor. Se lo quitan. Entonces, ese cáncer, a pesar de no ser tan común,
existe. Existe. Porque quizás algunas personas crean como no, precisamente como usted decía del cáncer de pulmón, que no era tan visto, no era tan estudiado en otros tiempos, pero que ya sí. Entonces esperamos que esto del cáncer de pene se mantenga frenado, aunque con esta sociedad que tenemos suele ser difícil, doctor. Así es, porque pero ya afortunadamente, como se están implementando vacunas contra el virus del papiloma humano, pues probablemente dentro de unos años veamos una reducción significativa del cáncer de pene, cáncer de vulva, cáncer de cervix, que es lo que las mujeres llaman el cáncer vaginal, y algunos tipos de cáncer de garganta que también se relacionan con la infección por el virus de papiloma humano. Doctor, ¿qué debería hacer un individuo para poder detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer? Bien, tener en cuenta cuáles son los tipos de cáncer que son prevenibles o detectables, y pues responder a ese llamado de los medios de comunicación, de las instituciones de salud. ¿Cuáles son esos llamados? Pues a las mujeres le hacen el llamado a su chequeo de la mama, al chequeo con el ginecólogo para el Papa Nicolau, para reducir el riesgo de cáncer de mama y cáncer de cervix. En el hombre, acudir a ese llamado para el chequeo de la próstata y hacerse su PSA a partir de los 40 años. O si tienen familiares afectados, hay que acudir antes de esa edad. Es sumamente importante la parte de la familia, que si tuvo Sí, en cuanto al cáncer de próstata, es muy común que un paciente afectado por cáncer de próstata a veces tenga un familiar, un padre, un tío que fue afectado por esa enfermedad. El cáncer de colon, también acudir a los 45 años a hacerse su primera colonoscopía, ya que mediante este estudio se pueden diagnosticar pólipos, que son unas pequeñas lesiones que aparecen dentro de la luz del colon, y que si se extirpan a tiempo, pues puede evitar que esto progrese a un cáncer, porque ya está estudiado que estos pólipos son los que luego van sufriendo unas transformaciones, mutaciones, y se convierten en el cáncer de colon. Entonces es otro tipo de cáncer que con esta medida pudiéramos reducir el riesgo o prevenirlos, o diagnosticarlo temprano. Siempre se ha dicho que el cáncer no duele y que cuando viene a doler es porque poco se puede hacer, doctor, pero que siempre habrá ciertas señales y además de esto usted dijo algo que llamó mi atención. ¿Existen cáncer que no se detectan de ninguna manera, doctor, hasta que...? Existen muchos tipos de cáncer que dan una manifestación muy tardía. Así como el argot popular dicen que el cáncer cuando duele es porque ya es incurable, pues tiene mucho de verdad esto. Por ejemplo, el cáncer de estómago, muchas veces cuando da sintomatología, ya el cáncer está muy avanzado. Pero sí hay que estar alerta a cualquier síntoma para acudir al médico, ya que no somos médicos, la población no necesariamente tiene los conocimientos en el área de la salud. Entonces lo ideal es que si tiene cualquier sintomatología, no asuma que eso es algo normal o que se va a mejorar con algún remedio que le recomiende un vecino. Que sea el médico que le diga si tiene o no tiene algo y que lo trate de manera adecuada. Hay medidas que han implementado, doctor, en otros países que sería un éxito aquí también si se implementara. Hay una doctora la doctora Vargas, que ha estado aquí en varias ocasiones con nosotros. Ella residió, creo que fueron 3 años en Japón, y ella nos decía cuál es la política allá, que todos los años todo ciudadano tiene que irse a hacerse evaluaciones generales. Pero aquí la gente espera estar casi en una camilla para ir. Claro está, hay una medida por parte del gobierno que usted tiene que ir. No es que si usted quiere o no quiere, es obligatorio que usted tiene que ir a hacerse su chequeo de forma general todos los años. Le llega el mensaje, van a su casa. Pero aquí, como no existe esa cultura de salud, la gente casi siempre llega tarde a los chequeos en los hospitales, doctor.
Sí, no podemos comparar Japón con nuestro país, que es un país subdesarrollado, y en cuanto a la educación para acceder a los servicios médicos, tampoco estamos a esa vanguardia, pero sí pudieran establecerse políticas por parte de las instituciones de salud. No vamos a dejarle la carga solamente al Estado, todos los que trabajamos en el área de salud, para promover la salud, no solamente en la prevención del cáncer, sino de todas las enfermedades. Así es. Pero la población también concientizarse y acudir a los sistemas sanitarios que tienen tanto público como privado. Muy bien. Doctor, llegamos a la parte final del espacio. Le agradecemos su comparecencia aquí en Puntos de Análisis. Señores, llegamos al final. Pásenla bien. Feliz noche.